Y bueno, amigos, el invencible Barça de Hansi Flick ha hecho un nuevo ridículo. Se ha dejado 2 puntos ante un Celta de Vigo que le ha hecho un partido bastante serio, como casi siempre este Celta, dejando en muy mala posición al Barça. Y el Real Madrid pues ha instaurado el miedo ya en las oficinas del Spotify Camp Nou de Frankfurt debido a que ha sumado de a 3. El Palancas lleva unos cuantos partidos haciendo el ridículo ya. Y bueno, esto ha permitido que el Real Madrid se coloque a tan solo 4 puntos. Ya prácticamente, bueno, matemáticamente depende de él para llevarse la liga. Porque si gana el partido que tiene en Valencia, pendiente obviamente, y si le gana el clásico que aún queda pendiente, le sacaría 2 puntos de ventaja contando con que estos dos ganen todos los partidos que le quedan. Bueno, esto es irreal pensar en esto ahora mismo, pero para que se hagan una idea de los que estuvieron hablando en su momento hace prácticamente un mes, en octubre, que ya estaban ahí al borde de celebrar la liga. Incluso muchos de nosotros fuimos pesimistas, y ahí está el resultado de básicamente un trabajo de reconstrucción en muchos aspectos del Real Madrid de Ancelotti. Por ello vamos a repasar algunas de las reacciones que ha dejado este maravilloso fin de semana. Y bueno, lo de siempre, les voy a pedir una sola cosita: que me acompañen hasta el final de este video para que puedan utilizarlo. Así que bueno, vamos a colocarlo aquí ya para darle play. Quiero que empecemos escuchando a un culé hablando de una situación particular que se vivió en el partido de ayer del Real Madrid, y me ha sorprendido mucho esto. Creo que ya he escuchado a este chico alguna vez y quiero que esta vez lo volvamos a escuchar. ¿Esto no es penalti? Pregunto, porque creo que soy yo que no entiendo de fútbol si esto no es penalti, y el árbitro vuelve a mirar las imágenes y dice, vale, no, lo he pitado bien, esto no es penalti. Entonces yo diré, vale, no tengo ni idea de fútbol. Porque vamos, a mí el defensa rival me pega esta patada, una patada que está el balón prácticamente a 1 metro, le pega una patada a Vinicius, y Vinicius lógicamente va al suelo porque es que en ningún momento hay contacto de Altimira, creo que es, con el balón. En ningún momento. Vinicius cae al suelo, pero sí que es cierto que no protesta mucho, me sorprende. Y creo que aquí es el efecto rebote que le ha causado a Vinicius. El hecho de protestar tantas cosas hace que cuando sí que son penalti o sí que son acciones dudosas tirando a que son penalti, para mí esto es penalti clarísimo, entonces ya pierde credibilidad, porque esto es un penalti muy claro. Protesta, no protesta mucho, y el árbitro dice, bueno, pues no hay nada. Hostia, yo no sé qué tiene que hacer más el jugador de Leganés para que le piten penalti. Tirarlo al suelo, agarrarlo y tirarlo del suelo aparte de la patada. Para mí esto es un penalti clamoroso. Ya no solo por la patada que le da, sino porque Vinicius es que no puede seguir con el balón, porque cae al suelo después de esta patada. O sea, es un atropello, es prácticamente un atropello, fijaros. Es prácticamente un atropello. Para mí es un penalti clamoroso. Bueno, chicos, ahí está el usuario de TikTok de este chico, se llama Joan Pu. Y no me quiero imaginar la cantidad de hate que le debe estar cayendo ahí en su red social, porque me sorprende mucho. Y como les decía, ya habíamos escuchado, creo, a este chico, me parece, con su padre cuando el Madrid gana la Champions, felicitándole y entendiendo que el Madrid, pues básicamente es el mejor equipo de Europa. Entonces es difícil, porque sorprende mucho ver un culé con la sensatez y además con la cabeza fría para reconocer las cosas. Es prácticamente imposible, y mucho más difícil encontrar un culé que se exponga de esta manera en redes sociales, porque sabemos que cómo es esta secta. Si no piensas como ellos, es que directamente te descartan. Por eso me parece sencillamente maravilloso que haya este tipo de personas todavía, y que, bueno, hagan pensar que de algún momento esta gente de algún punto va a cambiar, que no lo creo, pero por lo menos hay una pequeña esperanza. Vamos a empezar con un par de reacciones que no quería dejar escapar. En este caso, quiero que veamos algo que va a decir Jorge Alessandro, que también me pareció muy interesante, y quiero que tanto en este video como en el que vamos a reaccionar de último, se fijen muy bien en J. Jordi y esa relajación nerviosa que tiene. Lo puse como fecha el día 24, creo que fue del 11. Hoy el Madrid realmente ha pegado un golpe de autoridad, porque hoy ha jugado al fútbol. No. Y para mí fue el mejor partido que he visto, lo comentábamos nosotros. Me ha encantado la propuesta de juego, me ha encantado la distribución de esfuerzos del equipo, y ha recuperado el sentido común un equipo que ha jugado al fútbol espectacular. Amenazante, siempre con sentido. Para mí creo que ha sido un golpe de autoridad. Es decir, esto va a venir muy bien al Madrid, insisto. Para Anfield. Ha recuperado fundamentalmente jugadores que no lo tenían en cuenta, y esto demuestra una vez más lo que peleábamos
por ese Madrid de dudas, por ese Madrid que no llegaba a convencernos, hoy puedo decir totalmente convencido que comienza un antes y un después del Madrid. Siempre y cuando, perdóname, no retroceda. ¿Qué es lo que ha pasado? Sencillamente un equilibrio consustancial en la sala de máquinas, agitada, con un talentoso, con dos talentosos y con la colocación fundamental de Mbappé, Vinicius y la aportación de Bellingham, que siempre terminaban los tres juntos en la cabecera de área, que realmente a mí me hace absolutamente esperanzador. Me ha encantado el Madrid, lo digo sinceramente, y cuidado que aquí se abre un antes y un después, vamos a estar expectantes. Y déjame terminar, yo te digo lo que he visto. Hicimos el programa, ya cuando termine, termino. Es así. Fue espectacular. Y que Vinicius no puede jugar de 9. ¿Cómo no va a jugar de 9? Donde le pongas. Presentó balones, vino a recibir tal cual. Aparte, espectacular. Lo que hizo el chico Arda Güler, gestionando Valverde, con ese movimiento de diagonal profunda dentro y ruptura por fuera. Un segundo tiempo espectacular. La estrategia. Por favor, un Madrid. Insisto, Josep, te lo digo sinceramente, empiezo a pensar en cosas grandes. Por favor. Me ha encantado este Madrid, Jorge, estoy de acuerdo. sobre todo que abre un antes y un después. Estando de acuerdo contigo. Es que me parece increíble, ves que, a ver, es como le estoy diciendo, esta gente, si algo tiene es que no acaba de aprender. Fíjate que ahí ya le iban a poner el pero a un partido redondo que hizo el Madrid, tanto este como el que hizo contra los Asuna. Ya le iban a colocar un pero de no, por favor, yo entiendo, pero hay que llevar las cosas con calma. De hecho, yo subí un video allí a mis redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, y colocaba algo como que, bueno, ha vuelto el Madrid, algún comentario ahí hablando de que la redonda sonreía nuevamente. Y ya empezaron a decir madridistas, no, hay que llevar las cosas con calma, el Leganés no es el Manchester City. Entonces, claro, uno se tiene que tragarse a estos señores cuando ganan 3 partidos seguidos, decir que el Super Barça de Flick es indetenible y que los chicos de la Masía no sé qué y no sé cuá. Pero cuando uno se quiere ilusionar o quiere pensar que el equipo de alguna manera va a tener bastante mejoría, y es que eso no vale para nada, son sencillamente maravillosas, y la prueba de ello es lo que vamos a ver esto, don Juanma Rodríguez volviendo a colocar a esta gente en su sitio, y además vean la risa nerviosa de este señor, creo que representa lo que es el Barça a día de hoy. Están aquí, bueno, pues ya estamos aquí, ya están aquí, están aquí, Sí, estáis aquí. agosto, septiembre, octubre, noviembre. Es un Barça sorprendente, nadie se esperaba esta situación. Bueno, todo el mundo un poco sorprendido, esperábamos más de Kylian, la verdad. La carita es que lo dice todo, intenta parecer relajado, pero es que se le nota lo ardido. Estoy haciendo un resumen rápido de la situación, ¿vale? Y el Madrid mal, no encaja las piezas, esto no arranca, tal. Finales de noviembre, un Barça en clara decadencia. Lamine Yamal dependiente, si no está Lamine Yamal, no hay nada que hacer. Y un Madrid coral en el que hoy, por fin, estoy con el profesor. Qué bien todos, qué bien Güler, qué bien el chaval, qué bien Asensio, qué bien Bellingham, qué bien Kylian por la izquierda, qué bien Vinicius también por el centro, qué bien Dani Ceballos, hay que decirlo, qué bien todos, qué bien han defendido, qué bien han atacado, qué bien han replegado, qué bien Camavinga, es decir, al final, lo que quiero decir es que el Barça ha llegado a su techo, ese techo no lo va a romper, Lamine Yamal podrá estar un pelín mejor, pero otro día estará peor. El Barça depende casi en exclusiva de ese jugador. Y el Real Madrid tiene un nivel de crecimiento, chico, que es incalculable. Que es incalculable. Que no se puede. Que no se hay que poner lo que tiene que jugar, nada más. Después Valverde, porque hay un tema. No puede poner Calma. Josep, se va de las manos. No, se va de las manos. Mi amigo Jota dice, calma. No, Jota, si los que estamos pidiendo. Soy dudoso, si vosotros estabais ya en canaletas. Si estabais en canaletas. Y nosotros aquí os estábamos diciendo, calma, a mí la gente por la calle me dice, Juanma, este año, ayer tuve una cena, Juanma, este año no. Keep calm, que estamos en noviembre, en la que el Barça es experto en ganar las ligas en septiembre, en octubre, en noviembre, y las ligas se ganan en mayo, se ganan en el mes de las flores, y os lo venimos diciendo, entonces tranquilidad porque el Madrid, lo he visto, Josep, lo he visto, y además hay un gesto
En fin, Vini el primero se lo puso ahí. lo da, ¿eh? Al turco a él, Se ¿no? lo da para que la empuje. Y el turco que levantó la pierna para que la meta el Se lo da otro. para que la empuje. No, pues El turco se escondió. Hizo así. Es que es sencillamente maravilloso. Ustedes saben que Juanma Rodríguez, pese a alguna diferencia que puedo llegar a sentir o tener en cuanto a este periodista, para mí es uno de mis tertulianos. Bueno, creo que es el único, así que tengo en buena estima. En algún momento José Luis Sánchez me ha parecido que ha estado brillante, pero el caso de Juanma Rodríguez es espectacular, siempre con historias, anécdotas y un montón de situaciones que uno lo que hace es echarse a reír, porque así son sencillamente maravillosos. Y bueno, me ha llamado mucho la atención aquello de ya están aquí para que, bueno, tengan una idea de lo que se viene, porque están con el agua al cuello nuevamente y es una realidad. Esta gente ya estaba celebrando la liga y ahora nos están pidiendo calma, cuando la calma debieron haberla tenido ellos en principio de esta temporada, que bueno, sí se vieron bastante superiores en muchos aspectos, pero estaban como muy sobrados. Y sí hay algo que nosotros dijimos aquí, es que en algún momento la risa siempre va por barrios, las risas y las desgracias y todo va por barrio, y en este caso, bueno, ha cambiado un poco la cosa y aquí estamos para reírnos y toda la cosa. Así que bueno, si han disfrutado de este video, me lo hacen saber en los comentarios, me dejan su like, suscripción. A la Madrid, gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao, chao, chao.